Amigos, regresamos una vez más en el mejor canal evangelístico Salvación Perfecta. Saludamos a todos aquellos que por la gracia de Dios se suman a esta línea de bendiciones. Sean ustedes bienvenidos y me complace en esta ocasión revelarles, aclararles y explicarles el Evangelio de una manera muy interesante. Agradecemos a Dios por su inmensa misericordia que nos permite en esta oportunidad transmitir la luz a nuestros corazones. Y para comenzar leamos el libro de San Juan capítulo 5 del versículo 1 hasta el versículo 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bien, en cierta ocasión, un granjero que criaba patos y gallinas se encontraba recogiendo algunos huevos en el corral. Y por error puso el huevo de la gallina junto a los huevos de la pata. Imagínense. ¿Saben ustedes qué ocurrió? Pasando un cierto periodo de tiempo, los huevos de la pata comenzaron a romperse y nacieron los patitos. Y se rompió también el huevo de la gallina y salió un pollito. El ambiente estaba un poco raro, ¿verdad? La mamá pata dijo cuá cuá y todos contestaron cuá 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 y también pío pío pío. La mamá pata sintió que el ambiente era un poco extraño. Qué raro, mis hijitos, dijo la mamá pata. A ver otra vez, cuá cuá, dijo la pata. Y todos contestaron cuá 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 y pío pío pío. Bueno, la pata se levantó y comenzó a caminar. Todos los patitos empezaron a seguir detrás de la mamá pata. Esa mañana el sol desprendía su brillante esplendor y los patitos felices emprendieron el paseo. Ese día para los patitos era una felicidad, mientras que para el pollito una tragedia. El pollito no podía adaptarse al ambiente. Mientras que los patitos nadaban felices, el pollito se quedaba mirando desde la orilla. De repente el granjero se dio cuenta que a la gallina le faltaba un pollo y buscándolo lo encontró junto con los patos. Así que lo tomó y lo llevó junto a su mamá gallina y a sus hermanitos pollitos. Amigos, así como esta ilustración, el origen de nuestra vida espiritual es muy parecida. En el pasaje que leímos nos muestra un panorama que refleja la vida espiritual. Había un estanque llamado en hebreo Betesda, cuyo significado es gracia o lugar de la misericordia. Alrededor de ese estanque habían muchos enfermos, cojos, sordos, ciegos, etc. Todos los enfermos se encontraban alrededor del estanque de la gracia esperando hallar la misericordia para ser sanados. Pero hubo un problema. Veamos este problema en el versículo 3 y versículo 4. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Como vemos en estos versículos, el sentido o la interpretación del estanque ha sufrido una alteración. El estanque originalmente significa lugar de la gracia, pero este significado ha sido alterado. Una creencia se introdujo y tergiversó su significado original. Ahora los enfermos están esperando que un ángel descienda del cielo y agite el agua para ser sanados. Todos los enfermos ahora están esperando el movimiento del agua. Aquí vemos que el ángel ofrece sanarles, pero con una condición. Solamente se sanará el que primero desciende al estanque después del movimiento del agua. Y para ser el primero tendría que ser audaz, ¿cierto? Tendría que ser más rápido que todos. Y para ser más rápido que todos, ¿qué se necesita? Se necesita esforzarnos. En realidad lo que el ángel está pidiendo es el esfuerzo. El esfuerzo es la obra del hombre y la obra del hombre no tiene nada que ver con la gracia de Dios. La obra del hombre y su esfuerzo es directamente relacionado con la ley de Moisés. Confirmemos esto en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas.
Si uno quiere alcanzar la justicia por su esfuerzo, la ley de Moisés dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por ejemplo, había un joven rico que quería lograr la vida por medio de sus obras. Y Jesús le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le habló sobre los mandamientos. También un intérprete que quería obtener la vida eterna a través de su propia obra, Jesús le habló sobre los mandamientos y le dijo, haz esto y vivirás. Como podemos ver, todos aquellos que quieren lograr la justicia a través de sus obras y esfuerzos están conectados con la ley. Y la ley te lleva a dos resultados, al cansancio y al pecado. Los enfermos que se encontraban alrededor del estanque estaban esperando el movimiento del agua no para ser sanados, sino para comenzar a actuar. Si el agua no se mueve, ellos no hacen nada, se quedan quietos. Pero si el agua se mueve, de inmediato se conecta su esfuerzo. Ellos estaban bajo la ley del ángel. Si quieres la vida, esfuérzate y sé el primero. Ellos vivían dependiendo de sus esfuerzos para lograr esa bendición. Pero lo curioso es que en ningún momento de la historia especifica que alguien haya sido sanado por entrar al estanque. La Biblia no especifica en detalle que alguien haya sido sanado al descender al estanque después del movimiento del agua. No aparece que alguien se sanó por esta manera, pero sí aparece que un paralítico se sanó y se levantó por medio de la gracia y el poder de Jesucristo. En el versículo 8 y 9 del texto principal dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí la Biblia especifica detalladamente la forma en que el paralítico se sanó por medio de la gracia sin necesidad de entrar al estanque. Entre todos los enfermos que estaban en el estanque, ahí se encontraba un hombre paralítico por 38 años que le dijo a Jesús que él también quería ser sano, pero que no había quien le ayude a entrar al estanque. Sus fuerzas eran inútiles y no había ninguna esperanza para él. En el libro de Romanos capítulo 7 versículo 18 dice, y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí dice que el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. El paralítico tenía el querer, pero no el poder. En nosotros solo habita el querer hacer el bien, pero no habita el bien en sí. El paralítico tenía ganas de entrar, solo contaba con el deseo, pero no contaba con el poder de realizar aquel deseo. Amigos, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Los que están bajo la ley son aquellos que tienen el querer, pero no tienen el poder. Siempre se hallan en el esfuerzo, tratando de lograr. Si realmente cumplirían sus deseos, se acabaría su esfuerzo, ¿no les parece? Terminaría su obra, ¿verdad? Pero como no logran cumplir, siempre se hallan luchando todavía. Cuando el corazón se encuentra poseído de la ley, la persona vive sujetando su esfuerzo y termina en el pecado. Aquí vemos al hombre enfermo por 38 años que también en su corazón operaba la ley. Por eso vemos que él quería entrar al estanque, pero no había quien le meta al estanque. Él quería, pero no podía. Como dice Romanos capítulo 7, versículo 18, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso es el camino de la ley, señores. Cuando uno está bajo la ley, uno tiene el querer, pero no tiene el poder. Como en el ejemplo de la ilustración del pollito. Mientras todos los patitos entraban al río para nadar, el patito se quedaba mirando desde la orilla. Él quería, pero no podía. Así es la ley. Solo produce en nosotros el querer, pero no el hacer. En cambio, la gracia es diferente. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amigos, en el mundo de la gracia todo comienza en Dios, por Dios y para Dios. Así el querer como el hacer provienen de Él por su buena voluntad. Por eso Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amigos, cuando el hombre trabaja, se encuentra bajo la ley y termina en el pecado. Pero cuando Dios trabaja, te encuentras bajo la gracia y terminas en la justicia. Ahora, ¿cómo es que el hombre enfermo, después de estar 38 años acostado sobre su lecho, se pudo levantar y andar tomando su propio lecho? ¿Cuál es el secreto de este milagro? La respuesta está en el versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día.
Amigos, el día en que el hombre venció su enfermedad fue en el día de reposo. ¿Saben? En el día de reposo Dios no toma en cuenta nuestras obras. En el día de reposo no hay el trabajo del hombre, no existe el esfuerzo humano. En el día de reposo el hombre no trabaja. Y como el enfermo por 38 años no podía entrar al estanque, quiere decir que no tenía obras. Y al no tener obras se le atribuye el reposo para él, porque en el reposo no hay obras. ¿Y qué ocurre cuando termina nuestra obra? Cuando termina nuestra obra, sucede que la obra de Jesucristo llega a ser nuestra. La perfecta obra de Jesucristo hecho en la cruz llega a ser para nosotros, y esa obra perfecta tiene suficiente poder para levantarnos desde el lecho del pecado. Si termina todo nuestro esfuerzo, entonces todo el trabajo del Señor será 100% nuestro. Mi amigo, si usted ha vivido en el lecho de su pensamiento creyendo cumplir los mandamientos y se ha dado cuenta que nunca puedes, entonces déjame felicitarte porque la obra perfecta de Jesús ya es para usted. Si durante toda su vida has estado postrado en el lecho de una idea que debes cumplir los mandamientos y no has podido cumplir todos los mandamientos hasta ahora, entonces sea usted bienvenido al reposo. Jesús dijo en San Mateo capítulo 11 versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». ¿Sabe? La única forma en que Jesús nos haga descansar es que Él se encargue de todos nuestros pecados. Por eso en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 6 dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros». El hombre enfermo por 38 años se encontraba postrado sobre su lecho y no podía moverse debido a la parálisis. Él necesitaba de alguien que le ayude, y al no haber quien le meta en el estanque, fue consciente que su propia obra no existe. Su voluntad funcionaba bien, pero su cuerpo no respondía a su voluntad. Él quería entrar, pero su cuerpo no podía moverse. Él no podía contar con su fuerza para nada. Su cuerpo parecía un tronco inerte. En esa condición, la probabilidad de ser sano por cumplir la ley que mandó el ángel de entrar al estanque está totalmente descartado. Definitivamente él no puede sanarse por esa manera. Entonces lo único que le queda a él es sanarse por el poder de Dios. Por eso Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. La enfermedad que le mantenía postrado durante 38 largos años representaba el pecado. O sea, la condición de un hombre paralítico por 38 años es la situación de una persona con el pecado en su corazón. Y estando en esa condición no podemos obrar para nada. Y en Romanos capítulo 4 versículo 5 dice, «Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Uno entra al reposo cuando no puede obrar. Cristo es el reposo, y en su obra perfecta hecha en la cruz del Calvario, reposamos de todos nuestros pecados. Levántate, toma tu lecho y anda. Es una declaración afirmativa. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Eres oficialmente declarado sano de todos tus pecados. Levántate, toma tu lecho y anda. En Cristo hay el querer y el poder. Él quiso que seamos sanos y muriendo en la cruz, Él pudo hacer que nos levantemos y seamos más que vencedores. Bien, mis amigos, concluimos aquí esta su conferencia y nos encontramos en una nueva transmisión aquí en su canal Salvación Perfecta. Que estén en la gracia de Dios. Chau, chau.